Bueno, en esta ocasión nos acompaña el diputado Mauricio Vargas del Partido Arena, quien busca la reelección en el departamento de San Salvador. Gracias por acompañarnos en este segmento de Reelección 2018. Bienvenido. Gracias, un saludo a toda la audiencia y a la orden para poder ver todas esas grandes inquietudes que están en el mar de la vida diaria de los salvadoreños. Sí, sobre todo ahora que estamos ya a pocos días del día D, el 4 de marzo. Iniciemos con una pregunta básica, por decirlo así, ya que usted está buscando la reelección. ¿Por qué buscarla? Primero, porque creo que las condiciones del país y el rumbo del país necesitan un cambio, necesitan una corrección. Pero esa corrección y ese cambio tiene que estar informado. Hay dos proyectos, no son buenos o malos, hay dos proyectos. Hay una competencia en dos proyectos fuertes, de parte del FMLN, que es un centralismo democrático, es un socialismo, es un control del poder, es la interrupción de la independencia de los poderes del Estado, es el poder total y es el dirigismo desde el Estado. Y está el proyecto de libre mercado. Proyecto de libre mercado, que en su concepto más amplio tenemos el concepto de la defensa de la libertad. Tenemos muy poco cultura realmente a la defensa de la libertad. Creemos que la libertad está por generación espontánea y no nos damos cuenta realmente que podemos estar siendo restringidos, podemos estar siendo limitados en nuestras libertades en función de otro programa o de otro proyecto en un momento dado. En ese sentido, yo salí de la trinchera militar, caminé a la trinchera de la paz, de la trinchera de la paz, guardé un tiempo y después de ese tiempo esperé ver la trinchera del desarrollo, pero no la he encontrado. Encuentro muchos obstáculos y no creo realmente en el programa del FMLN, ni creo en esos programas, y vi la necesidad de entregar mi aporte en este primer periodo, el cual creí que debería haber sido suficiente, pero la realidad es que no lo veo así a este momento, a este día, a esta hora. Y usted menciona que ha visto obstáculos. ¿Cuál podría destacar como logros u obstáculos a los cuales se ha enfrentado en este periodo en la Asamblea? Bueno, los logros han sido de que hemos caminado a generar los consensos mínimos indispensables en ciertas áreas y a desacralizar o desatanizar algunos conceptos que pasan peleando, es que la polarización. No, miren, la negociación es un arte y a la vez es ciencia, y por ello negociar no es negociar cualquier cosa ni negociar a cualquier precio. Es los mutuos intereses en la defensa de lo que usted cree, de lo que usted piensa, en lo que usted realmente quiere como logro en un momento determinado, sabiendo que no lo va a lograr absolutamente todo, pero tiene que buscar un acercamiento de partes. Si le pongo el caso, el logro, el más significativo desde mi perspectiva en estos 3 años fue
que el gobierno no se robara las pensiones. Dijimos no, 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 no y no. Y tuvieron que acercarse al máximo posible para hacer el sistema, que hay que mejorarlo. Esa es otra cosa. Pero logramos detener esa situación. De los fracasos, el continuar cediendo en cosas que definitivamente no se pueden ceder, como la forma de presentación y manejo del presupuesto general, la poca transparencia, la poca rendición de cuentas, esa presentación semántica que nos hacen de las cosas, que son sofismas, porque la realidad y el imaginario colectivo nos está diciendo que la situación no es correcta, la que se nos está planteando. Vamos por buen camino, hemos reducido los homicidios. Si vamos por buen, sí, es un indicador válido, indiscutiblemente que sí. Pero ojo, ese indicador per se no representa la integralidad del problema de la violencia que azota nuestro país. Y aceptarlo como una defensa de mi estrategia o una defensa de mi filosofía, diciendo de que vamos bien, porque en vez de 5,000 homicidios tenemos 4,000, me parece que no es correcto, y la realidad nos está diciendo absolutamente otra cosa en el terreno y en el imaginario colectivo de la sociedad. Variando un poco ya al terreno electoral, ¿considera que el voto cruzado es sano para la democracia representativa? Yo creo que sí, definitivamente. Primero porque es una manera de no solo de votar, sino que de elegir. Y es sano, ¿por qué? Porque usted, amigo que me ve, si usted marca un rostro, usted está en todo el derecho a partir de ese momento de acercarse a esa persona, aunque a usted no la conozca, y decirle: yo voté por usted, yo marqué su rostro, y esto que usted está haciendo no me parece, o lo que usted me prometió que fue esto y esto, no lo está cumpliendo. Es una manera de ir empoderando al votante con el elegido en un momento determinado. ¿Y qué opina usted de estos candidatos que piden el voto para un partido, a la vez hacen la invitación para realizar voto cruzado, pero al mismo tiempo invitan a votar por candidatos de otro partido? Me parece que esa es la antipolítica. Eso no es realmente, primero, no es coherente con sus principios, con sus objetivos y con sus valores. Y eso hay que estar bien claro. Aquí no caben, no estamos en un concurso de mi simpatía o de mi popularidad. Estamos en una competencia política en la cual buscamos que el proyecto político sea el que prime para poder implementar ese sistema en función de las grandes mayorías. El libre mercado necesita ser mejorado, y el libre mercado no quiere decir que defendemos empresas o defendemos personas, defendemos el mercado en sí, y esa debe de ser la plenitud del programa y del proyecto. ¿Usted está a favor de que ciertos sectores de la sociedad reciban beneficios a través de leyes? Depende de qué estamos hablando. Por ejemplo, algún subsidio, incentivo fiscal, por ejemplo, el sector del agro, transportistas. Bueno, primero, la política tiene 3 elementos básicos, que son la persona humana como centro de la actividad, la solidaridad como elemento primario del individuo hacia el conjunto de la sociedad, y la subsidiariedad, pero para el que realmente lo necesita. Hablar de subsidios del transporte o de prebendas
Eso tiene que estar totalmente afuera. La subsidiariedad es un principio complementario de la acción política que va hacia aquellos que más lo necesitan. Cuando hablo de solidaridad, estoy hablando que yo tengo que ser solidario con usted pagando mis impuestos. Y el Estado manejando con austeridad, con transparencia, lo que yo le entrego para que llegue hasta la gente realmente que no logra el Estado propiamente llenar esos elementos, y tiene que haber la subsidiariedad. Eso existe en los mismos Estados Unidos, que es la democracia por excelencia. Lo que sucede es que aquí se vuelven en prebendas, se vuelven en regalías, se vuelven en trueques o se vuelven en acuerdos oscuros que son de intereses de partes y no del programa y del proyecto en su conjunto. En su campaña hace énfasis en la frase "mi compromiso, tu seguridad". ¿Qué opina usted de que un funcionario o un candidato a elección popular se reúna con pandilleros? Bueno, si un funcionario lo hace, no es aceptable. Si un individuo se ve en la necesidad por la ausencia del Estado, y yo pregunto, los industriales, los comerciantes, los microempresarios, tienen que hablar en el terreno con esas personas, sí o no. No podemos negar ese principio de realidad. En el terreno ellos son los que están mandando. Pero una cosa es que yo tenga que hablar para poder evitar los daños que me puedan hacer como persona, y otra cosa es en un momento determinado que yo entre en negociaciones oscuras en función del poder, sea económico, sea social o sea político, con crimen organizado que son parte de las pandillas, lo cual definitivamente no tiene ningún sentido ni puede desarrollarse en un momento determinado. ¿Y considera usted que es necesario dialogar con estos grupos como en su momento han planteado algunos parlamentarios? Bueno, en algún punto de la vida va a haber que conversar, pero la conversación tiene que estar estructurada dentro del marco de las leyes y de la Constitución del país. No puede ser fuera de estos marcos. El reconocimiento de la autoridad por parte de estas personas tiene que ser un elemento primario. La sujeción a las leyes es otro elemento básico. Hay dos tipos de elementos que tenemos que visualizar: una mente rebelde y una mente criminal. Con la mente rebelde es susceptible a que esa rebeldía desista de ella y se vaya metiendo al sistema. La mente criminal es aquella a la cual hay que reprimir el delito en contra de estas personas. No es linchar delincuentes ni llenar cárceles. Es única y exclusivamente la represión del delito. Y en esto sí tenemos que tener también bastante claridad. No estamos hablando de personas que tengan deudas con la justicia. No estamos hablando de personas que estén penadas o que estén pagando condenas. Estamos hablando de personas que andan en el juego de este problema existente en los sectores, pero que hasta ahí han llegado. Actualmente en el terreno usted encuentra cantidades industriales de personas metidas en pandillas, pero que no generan el grado de criminalidad de otros, sino que es como una expresión rebelde
hacia la sociedad y hacia la autoridad en su conjunto. En este momento se está evaluando una nueva prórroga a las medidas extraordinarias de seguridad. ¿Considera que de verdad o en su opinión han aportado a la reducción de la criminalidad? Indiscutiblemente han aportado, y han aportado por la única y sencilla razón que el mando y control desde los penales era un principio de realidad, y ese mando y control desde los penales mantenía un flujo de comunicaciones de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Las medidas que se tomaron fueron el corte de las comunicaciones, o sea, cortar el mando y control. Esto definitivamente tiene que haber tenido un impacto, pero que ella sea la pomada mágica de la resolución de la violencia no es cierto. Esta es una parte de el control de los centros penales y hasta ahí nomás. ¿Cómo votará en esta ocasión? De presentarse, de llegar directamente ya al Pleno y votar para una nueva prórroga. Tendría que ver cuál es la estructura que plantean. Yo creo que las medidas extraordinarias, como el corte de las comunicaciones, la regulación de las visitas, se pueden mantener perfectamente sin mayor problema. El problema de la insalubridad, el problema del agua potable, el problema del derecho de defensa como una garantía individual de persona, nos parezca o no nos parezca, tenemos que preservarlas. La Sala de lo Constitucional declaró ayer inconstitucional la Ley de Probidad, avalada en diciembre de 2015, con la cual se mantiene en vigencia la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que data de 1959. ¿Contempla su plataforma algo relacionado al tema de probidad? Bueno, yo creo que el problema principal debe de ser ese. Si el problema lo estamos viendo en América Latina, se está viendo el caso de Guatemala, que es espeluznante, el caso de Brasil, el caso de Ecuador, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Honduras, no digamos el caso salvadoreño, pero esa expresión es el cáncer más grande que tiene la democracia, está en el tratamiento a la corrupción. Y a él hay que darle cirugía sin anestesia, porque de lo contrario no vamos a llenar las expectativas de la población. Hay que fortalecer las instituciones del control de la corrupción, darles la autonomía suficiente y la capacidad para que puedan actuar. Dotarlas de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas permanentes, que es una tarea que todavía no se ha comenzado de una manera formal y sistemática dentro de la política salvadoreña. ¿Y usted seguirá votando en contra de más emisión de deuda, como los 350 millones de bonos aprobados a inicio de año o el préstamo de ANDA, por ejemplo? Hasta este día, hasta esta hora, tendría que votar en contra. Primero, la situación del país es una situación aflictiva. El nivel de endeudamiento, el nivel de liquidez. Tenemos una cantidad de problemas. El problema de la corrupción, el problema del compadrazgo, del amiguismo, es un problema serio que tiene El Salvador y que no le hemos querido poner las medidas concretas que nos permitan ir caminando en una nueva dirección en función, dije, de la transparencia y de la rendición de cuentas.
¿Cómo qué medidas podría implementarse o propondría para evitar más emisión de deuda? Bueno, primero, hemos dicho que la austeridad es uno de los elementos básicos que debemos de tener. Segundo, tenemos que priorizar. Hay muchas necesidades, pero hay prioridades. Hay que parquear algunas necesidades y ese parqueo de esas necesidades tendrán que esperar mientras no estén llenas las prioridades. No podemos alcanzar todo a la misma vez. Tenemos que hacerlo de una manera incremental, tenemos que hacerlo de una forma gradual y tenemos que desarrollarlo de una manera continua. Es decir, políticas públicas de Estado y no de gobiernos, y las políticas públicas de Estado trascienden tiempos y espacios y van a 5, 10, 15 años hasta el logro de los objetivos y las correcciones en el camino que se van haciendo en búsqueda de ese factor que equilibre y nos dé la estabilidad necesaria en los aspectos que hemos mencionado. Contribución especial para la seguridad y grandes contribuyentes. ¿Cómo ve el uso de estos fondos? De dedo, una distribución de dedo, una distribución caprichosa, una distribución que no está acorde con la situación que nos plantearon a los salvadoreños para imponernos el impuesto. Para que usted lo visualice, estamos cubriendo gasto corriente que tiene que estar en el presupuesto general de la nación, lo estamos cubriendo con el impuesto de la seguridad, que es precisamente para la disminución de la situación y condición de la violencia que tiene El Salvador. Yo pregunto, hablamos de corrupción. Hace 2 distribuciones nos dijeron que habían colocado 1 millón y fracción en el Megatec de Apopa. ¿Dónde está el Megatec de Apopa y dónde está el millón? Nadie quiere dar cuenta de eso. Y comienzan a hablar y a decir un montón de factores con recursos idiomáticos que solamente se entienden ellos qué es lo que están diciendo. Huertos caseros, el INJUVE, reparación de escuelas, para pagar el seguro de vida de los policías. Ese es gasto corriente. Eso es del presupuesto general. No es de los grandes contribuyentes ni del impuesto de la seguridad, por el amor de Dios. Hoy, que se gastan el dinero en otra cosa. Y lo último que nos dijeron fue una explicación inverosímil. El presupuesto de seguridad fue disminuido en el 2018. Pero dicen ellos que no es cierto, dicen, porque lo que le disminuyeron, dicen, se lo van a completar con el impuesto de la seguridad. Y el impuesto de la seguridad es, deme el presupuesto completo, y como a usted le hace falta para la seguridad, a ese presupuesto nosotros le vamos a agregar el resultado del impuesto para que usted tenga un mejor desempeño. Pero ellos no. Ellos le quitan de aquí, pasan para gasto corriente en otra cosa y del impuesto de la seguridad van a meter en el presupuesto el gasto corriente, lo cual definitivamente nos está demostrando que tienen falta de conocimiento de una planificación financiera y de una ejecución financiera transparente. ¿Qué opinión tiene usted acerca de los impuestos progresivos? Son una de las medidas que pueden ayudar siempre y cuando no tengan una dirección de tipo ideológico o de tipo político, sino que cubran ciertas necesidades
y que en un momento determinado cumplan la función de los mismos. Aquí todo el mundo dice, bueno, pero si se los van a robar, dicen. Entonces, corrijamos esta situación, pero tampoco pongamos que el impuesto progresivo sea el elemento del materialismo dialéctico de la lucha de clases. Eso no puede ser. El presidente Sánchez Serén vetó por inconveniente las reformas a la ley de veteranos de guerra. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que es inconveniente para él, pero y las inconveniencias de los veteranos, si las inconveniencias las crearon ellos, no las hemos creado nosotros. Las inconveniencias las crearon ellos, no las creó la ley. Las inconveniencias las colocaron en un acta que firmó el ministro de Gobernación en la Procuraduría de Derechos Humanos junto con los veteranos. Él dijo, una pensión equivalente al salario mínimo del comercio, una indemnización de 3.200 que se va a comenzar a dar, la creación de un instituto para ver que se den las pensiones. No se están dando pensiones, dice el ministro, porque no hay una estadística, no hay todo un universo adecuado, y eso lo está diciendo el ministro. Lo que nosotros hicimos fue traducir esa que tienen 9 años de estar esperando y vienen a decirnos que es por un factor político cuando desde hace 9 años están cerrando las fronteras, están quemando llantas en El Salvador del mundo, están haciendo marchas a Casa Presidencial, están cerrando semanalmente calles. Y ese factor político, por el amor de Dios, es una realidad. Lo que nosotros quisimos fue hacer la ley, señor presidente, y que se sienten en la mesa y que dejen las calles y que los problemas se resuelvan en la mesa, pero no que se les siga engañando realmente y que se les siga estafando de una manera periódica, de una forma permanente, y que no tengan respuestas a las demandas de una ley de la República. Si en este momento, si hoy mismo se presentara en la Asamblea una iniciativa para aprobar un nuevo impuesto y la mayoría de diputados de su partido están a favor, ¿cómo votaría? En contra. Si hoy mismo se discutiera y se pasara en el Pleno una iniciativa para despenalizar el aborto, ¿cuál sería su postura? En contra. ¿Cuál es su opinión sobre la pena de muerte? No estoy en favor de la misma por considerar de que no es una medida que realmente nos lleve a la disminución de lo que buscamos, sino que es un efecto cortoplacista en un momento determinado. A su criterio, ¿cuántos asesores necesita un diputado? Yo creo que más que los diputados, lo que se necesita son asesores de las fracciones y no de los diputados. Y de las fracciones es por las distintas temáticas, son 22 comisiones. Y son temáticas que existentes, las cuales definitivamente no hay todólogo en este país que pueda realmente, tampoco es decir de que necesita tener todo un séquito detrás del mismo, porque él puede estudiar, puede investigar, puede analizar y puede hacer recomendaciones desde el punto de vista de la administración, no desde el punto de vista técnico, y puede conseguir el soporte técnico para sustentar las recomendaciones que se desarrollen. Independientemente que en una temática específica podría tener 1 o 2 personas que lo asistan. ¿Por qué razón? Porque hay comisiones que chocan. Son a la misma hora, el mismo día, hay comisiones y la cantidad misma que hay de requerimientos
de que la gente llega a donde usted, hablarle de cualquier cantidad de temas y usted tiene que recibir. Entonces, si en la fracción existe una oficina de asesores en determinadas áreas, se puede acudir a ellos para que ellos den la sustentación técnica y uno pueda dar el soporte al usuario que así lo requiera. El FMLN promueve que los ciudadanos sean quienes elijan a los funcionarios que provienen de las elecciones de segundo grado. ¿Qué opina? No creo en esa democracia popular. Definitivamente, lo que estamos eligiendo es meritocracia. Estamos eligiendo cualidades. No estamos en concurso de simpatías o de popularidad. Y sería realmente abrir la puerta más a la politización de las instituciones a las cuales hay que despolitizarlas en un momento determinado. Bueno, con esto finalizamos. No me queda más que agradecerle por habernos acompañado en este segmento de Reelecciones 2018 y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, un saludo. Esperamos que el 4 de marzo salgan a votar y que me busquen en la casilla número 11. Ahí estaré, si usted así lo considera.